Rolex es una de las marcas más lujosas del mundo, valorada hoy en alrededor de $8.000 millones. Su historia comenzó hace más de un siglo con un adolescente huérfano cuya herencia fue robada. Sin nada más que su determinación para superar los desafíos, dejó su ciudad natal y se mudó a otro país. Años después, decidió seguir su pasión y fundó un negocio de relojería. Lo que no imaginaba era que esta aventura lo llevaría a revolucionar la industria de los relojes de pulsera, creando un imperio multimillonario. Pero, ¿cómo un joven que lo perdió todo logró construir una de las marcas más exclusivas del mundo? Hans Wilsdorf nació el 22 de marzo de 1881 en Kulmbach, Alemania, en una familia de clase media dedicada al comercio de artículos de hierro. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando, a los 12 años, quedó huérfano tras la muerte de su madre y, un año después, de su padre. Sus tíos maternos, que tomaron su custodia, vendieron el negocio familiar y usaron parte del dinero para enviarlo, junto a sus hermanos, a un prestigioso internado en Baviera, Alemania. Hans nunca estuvo de acuerdo con esta decisión. En la escuela se sentía aislado y era objeto de burlas por su religión. A pesar de esto, decidió enfocarse en sus estudios, destacándose en matemáticas e idiomas. Aprendió francés e inglés, habilidades que más tarde serían clave en su carrera. Además, durante su estancia en el internado, hizo amistad con un joven suizo que le habló de La Chaux-de-Fonds, una ciudad en Suiza conocida por su industria relojera. Este lugar despertó su curiosidad y marcaría su futuro. A los 19 años, Hans dejó el internado y se mudó a Ginebra, Suiza, donde consiguió un trabajo como aprendiz en una empresa de exportación de perlas. Allí observó cómo un negocio podía generar grandes beneficios sin necesidad de fabricar sus propios productos. Sin embargo, un amigo suyo le ofreció una mejor oportunidad en una empresa relojera de renombre en La Chaux-de-Fonds. A pesar de que su trabajo actual le brindaba estabilidad, su pasión por los relojes lo llevó a aceptar la oferta. Así, en el año 1900, comenzó a trabajar en Kuno Korten, una de las compañías de relojes más importantes de la época. Su dominio del inglés le permitió desempeñarse como corresponsal y administrativo, con un salario de 80 francos suizos al mes. Durante este tiempo, aprendió sobre la precisión y la mecánica de los relojes suizos. No obstante, su tiempo en la empresa fue corto, ya que tuvo que regresar a Alemania para cumplir con el servicio militar. Después de completar su servicio, se mudó a Londres en 1903 para trabajar en una compañía de relojes de alta calidad. Su función era expandir las ventas y, con el tiempo, logró aumentar significativamente los ingresos de la empresa. Pero Hans tenía una visión más grande. Quería crear su propia empresa de relojería. Un día, mientras conversaba con su cuñado Alfred James Davis, Hans compartió su deseo de fundar su propia compañía. Davis, quien tenía el capital necesario, confió en su pasión y decidió invertir en su idea. Así, en 1905 nació Wilsdorf and Davis Ltd., empresa que más tarde se convertiría en Rolex. Se asociaron con Hermann Egler, un fabricante suizo de mecanismos de relojería, y comenzaron a importar movimientos desde Suiza a Inglaterra, ensamblándolos en cajas de relojes. Hans estaba convencido de que los relojes de pulsera serían el futuro, pero en aquel tiempo eran considerados poco precisos y exclusivamente femeninos. Sin embargo, él estaba decidido a cambiar esa percepción y, en 1914, declaró: "En mi opinión, los relojes de bolsillo desaparecerán casi por completo y serán reemplazados definitivamente por los relojes de pulsera". Para lograr esto, viajó por toda Europa, reuniéndose con los mejores relojeros y aplicando cada conocimiento adquirido en sus propios modelos. En pocos años, su empresa se convirtió en una de las más prestigiosas de la industria relojera en Inglaterra. En 1908, Wilsdorf quería un nombre más elegante y fácil de pronunciar en cualquier idioma. Tras muchas combinaciones de letras, encontró la palabra perfecta: Rolex. Registró la marca ese mismo año y, en 1915, cambió oficialmente el nombre de la empresa a The Rolex Watch Company Ltd. Durante la Primera Guerra Mundial, Rolex ganó popularidad entre los soldados, ya que los relojes de pulsera eran más prácticos en el campo de batalla que los de bolsillo.
A pesar del crecimiento, en 1919, Hans trasladó la sede de la Compañía de Londres a Ginebra, Suiza, debido a los altos impuestos de exportación en Gran Bretaña y la creciente hostilidad hacia los alemanes. Desde allí, Rolex continuó innovando. En 1926 lanzó el Rolex Oyster, el primer reloj de pulsera hermético y resistente al agua. Para demostrar su eficacia, en 1927, Hans convenció a Mercedes Gleitze, una nadadora británica, de usar el Oyster mientras cruzaba el Canal de la Mancha. Tras 10 horas en el agua, la nadadora tuvo que abandonar la travesía debido a las bajas temperaturas, pero el Rolex Oyster salió intacto. Hans aprovechó la oportunidad y publicó un anuncio en el periódico London Daily Mail con el título «El primer reloj resistente al agua en la historia». Este movimiento catapultó a Rolex a la fama mundial. A lo largo de las siguientes décadas, Rolex introdujo modelos icónicos como el Datejust, 1945, el Submariner, 1953, y el Day-Date, 1956, consolidando su reputación como el mejor fabricante de relojes de lujo. Hans Wilsdorf falleció en 1960, pero su legado continúa. Antes de morir, transfirió el 100% de Rolex a la Wilsdorf Foundation, asegurando que la compañía nunca se vendería ni cotizaría en bolsa. Gracias a su visión y perseverancia, Rolex no solo transformó la industria relojera, sino que también se convirtió en un símbolo de lujo y éxito. Desde un niño huérfano con un sueño hasta la creación de una de las marcas más prestigiosas del mundo, la historia de Hans Wilsdorf es un testimonio de cómo la determinación puede cambiar el destino. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Y si te interesa conocer más historias inspiradoras, no te pierdas el video. Como un chaval con $0 creó Nike. Haz clic ahora y descúbrelo.